Muchas bendiciones. Qué maravilloso es Dios. Y hoy queremos compartir su poderosa palabra. Una pregunta que una y otra vez tenemos que hacer y nos deberíamos hacer todos los días y en todo tiempo y ante toda decisión. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y yo me pregunto, ¿qué haría Jesús en medio de este tiempo que estamos viviendo? ¿Qué decisiones tomaría? ¿Cómo sería su forma de manejarse? ¿Cómo sería su forma de informarse? ¿Cuál sería la fuente de información de Jesús? Porque la fuente de información que tenemos para nuestro corazón es lo que va a influir sobre todo lo que hacemos. Y algo que yo sé, que Jesús tendría como única fuente de información al Padre Celestial. Yo no hago nada de mí mismo, sino todo lo que veo hacer al Padre, eso yo hago. Eso fueron las palabras de Jesús. Entonces la única fuente de información de donde salía todo lo que Jesús hacía era el corazón del Padre, y por medio del Espíritu Santo Él se informaba de todas las cosas. Entonces la palabra de hoy es: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Antes de entrar al texto, quiero orar contigo. Amado Dios, yo te doy gracias por tu bondad. Y yo te pido que por tu Espíritu Santo verdaderamente nos ayudes a llegar a nuestro propio corazón y realmente hacernos a toda profundidad esa pregunta: ¿qué harías tú? Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos des la respuesta. Nosotros necesitamos caminar en tus pasos. Tú eres la revelación perfecta del Padre. Tú eres nuestro ejemplo a seguir. Señor, y queremos seguir tu ejemplo también en este tiempo, Señor. Y mucho más todos los días, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Una pregunta que ante todas las cosas nos tenemos que hacer. Tenemos que empezar el día con esa pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y empezar a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, porque eso determina nuestro éxito en la vida. Si caminamos conforme a su palabra, conforme a su voluntad, todos nuestros caminos serán exitosos. Y en este tiempo es tan clave que nosotros nos hagamos esta pregunta. Es algo clave en nuestra vida. En 1 Pedro capítulo 2, verso 21 dice: si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. Y en eso Cristo les ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Cristo no pecó nunca. Nunca Él pecó, jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos. Y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Jesús es nuestro ejemplo. Acá nosotros vemos descrito el sufrimiento de Cristo, que fue injusto en la cruz. Y dice la Biblia que cuando nosotros sufrimos por nuestra fe, a veces Cristo es nuestro ejemplo. ¿Cómo fue Él? No hubo engaño en su boca, jamás pecó, no devolvió insulto por insulto. O sea, jamás contestaba cuando lo insultaban. Él nunca amenazó
a quienes lo hicieron sufrir, sino se encargó a Dios, que es el juez justo. Qué tremendo. Él nos dio ejemplo para que hagamos lo mismo. Y eso me impacta. Me impacta desde el comienzo, porque si nosotros vemos que Jesús dejó su trono, Él estaba sentado en el trono celestial, pero Él se bajó de su trono. Él se bajó de su comodidad y descendió a esta tierra con un propósito de salvarnos a nosotros que no merecíamos el perdón, de morir por nosotros, por amor. O sea, si nosotros seguimos su ejemplo, yo creo que a veces tenemos que bajarnos también de nuestro trono de comodidad y dejar la ropa de rey que nos gusta tener y ponernos ropa de siervo como Jesús, que dijo: yo vine a servir y no a ser servido. Yo creo que si nosotros nos estamos sirviendo de los demás, no estamos caminando en el ejemplo de Jesús. Jesús dijo: yo vine a servir y no a ser servido. Yo vine a dar, no a recibir. Yo vine a dar mi vida. O sea, Jesús hizo todo esto por amor. Por amor Él se entregó. Y otro ejemplo que tenemos, yo me preguntaba cuando estaba preparando esta palabra, ¿cómo sería un día a día de Jesús? Un día cualquiera. Un día llena de dificultades o un día llena de victorias. Bueno, todos los días de Jesús fueron llenas de victoria, justamente por la manera como Él caminaba. O sea, aunque sean días difíciles, siempre terminaba en victoria. Y eso es mi deseo para ti y para mí, que nosotros, aunque estemos viviendo en un tiempo difícil, nuestros días sean días de victoria. Y este es el secreto. Dice Marcos 1:35. En la madrugada Jesús se levantó y fue a un lugar solitario para orar. Otra traducción dice: muy de madrugada, cuando estaba oscuro todavía, Jesús se iba a un lugar a orar. Y eso lo hacía siempre. Normalmente cuando estaban cerca de Jerusalén, Él se iba al monte de los Olivos y oraba ahí. Pero siempre Él salía a orar. Él salía a orar, Él salía a buscar la voluntad del Señor. Él se enfocaba y estaba ahí un buen tiempo con Dios. Y estaba escuchando al Padre. Estaba esperando las instrucciones del Padre Celestial. Tal es así que en el capítulo 5 de Juan, el verso 19, Jesús dice: les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Solo hago lo que veo que hace Dios mi Padre. O sea, en este tiempo de oración, había tal intimidad con el Padre. Aunque Jesús era completamente hombre y al mismo tiempo Dios, pero Él se había limitado a un cuerpo humano. Él entró en tal comunión con el Padre que ahí recibía instrucciones. O sea, solo hago lo que veo que hace el Dios mi Padre. Él me ama y me muestra todo lo que hace. Y me mostrará cosas aún más grandes que ustedes les dejarán asombrados. Entonces, ¿cómo Jesús empezaba el día? Jesús empezaba el día en oración. Jesús empezaba el día escuchando también a Dios. Yo creo que hay muchas personas que oran porque se ha enseñado mucho sobre la oración, pero hay muy pocas personas que después de orar también esperan que Dios les hable, que tienen un tiempo en silencio donde aprenden a oír la voz de Dios.
tienen un tiempo de lectura a la palabra donde también después se detienen a escuchar lo que Dios le quiere decir a través de la palabra. Jesús escuchaba lo que Dios le decía para ese día. Yo me imagino que ahí en ese lugar de oración, Dios el Padre le decía, hoy vas a ir a Galilea, ahí va a haber una mujer que tiene un flujo de sangre, tú la vas a sanar. Va a venir un principal de la sinagoga, te va a pedir que ores por su hijo, andate a su casa. Por el camino se va a morir, pero yo le voy a resucitar. Hoy vas a cruzar el lago al otro lado, y ahí vas a alimentar a 5,000, después vas a regresar, y de regreso vas a encontrar un endemoniado. También a ese endemoniado yo amo, libéralo. O sea, yo me imagino que así era la intimidad de Jesús con el Padre, porque su primer pensamiento, su primer amor, su todo, era esa comunión con el Padre. Y es posible, la Biblia dice que es posible para nosotros. Ustedes harán lo mismo y aún mayores si creen. Entonces la fe, ¿dónde nos lleva? La fe nos lleva al lugar donde está basada nuestra fe. Si nuestra fe está también basada en la comunión con Dios, ese siempre será el primer encuentro del día, un encuentro con el Dios vivo para que Él nos diseñe el día y el qué hacer. Yo me imagino que así era el día a día de Jesús, que ahí en el lugar secreto Él recibía las instrucciones de qué debería hacer y Él después se iba y hacía exactamente lo que el Padre le había dicho que debería hacer. La Biblia nos enseña que Jesús es la perfecta revelación del Padre. ¿Qué significa eso? Que todo lo que Jesús hizo es la voluntad de Dios. Todo lo que Jesús hizo es la voluntad de Dios también para que nosotros lo vivamos. Porque la Biblia es tan clara que este ejemplo de Jesús es nuestro ejemplo. Es nuestro ejemplo perfecto, es nuestro único ejemplo a seguir. O sea, aunque Jesús era el Hijo de Dios, había una total dependencia del Padre y una total guía del Espíritu Santo. Por eso Jesús no fracasó en ninguna cosa. Si nosotros aprendemos esa total dependencia, nuestros fracasos serán del pasado. Nunca Él hizo nada por su propia cuenta. Y así también nosotros nunca deberíamos empezar un día sin esa comunión con el Padre y sin las instrucciones precisas del Espíritu Santo para el día a día. Hoy día yo escucho muchas veces a la gente decir, yo no tengo tiempo, no puedo, porque estoy muy ocupado, no ves esto, aquello. Jesús era la persona más ocupada, pero Él siempre, inclusive se escondía de la gente para orar. Los discípulos cuando le encontraban decían, la gente te está buscando. Parece ser que eso en ese momento para Jesús no era prioridad. Primero la prioridad era este encuentro con el Padre. Cuando Él había recibido el plan diario de Dios, de lo que Él debería hacer, a partir de ahí Él salía de la presencia de Dios a ejecutar el plan de Dios. Y yo creo que eso debe ser nuestra manera. Tenemos que apagar el estrés del día. Tenemos que dejar de lado todo lo que nos estorba. Retirarnos donde el celular ni nada ni ninguna otra persona nos alcance y estar a solas con Él. Y ahí recibir las instrucciones. Y con las instrucciones claras, ahí nos vamos a donde está la gente, ahí nos vamos donde está el estrés del día, pero ahí vamos con un plan recibido del corazón del Padre. ¡Qué maravilloso!
O sea, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y yo creo que esa es la pregunta que todos los días deberíamos hacernos, porque Jesús es nuestro ejemplo. ¿Cómo manejaría Jesús las noticias? O sea, yo me imagino a Jesús que Él desecharía la mayoría de las noticias, porque Él cuidaría su alimentación espiritual. De las noticias que tenemos hoy día son 99 negativas y una positiva. 99 quizás que nos hacen daño y una que nos construye. ¿Qué haría Jesús? ¿Con quién hablaría? ¿Quiénes serían los amigos de Jesús? ¿Qué decisiones tomaría Él en medio de una pandemia? ¿Cuáles serían las palabras, los comentarios de Jesús? ¿Dónde estaría su enfoque? O sea, yo estoy seguro que su enfoque estaría, aunque esté en medio de una pandemia, aunque esté en medio de una crisis, siempre estaría en el Padre. Siempre estaría en lo que Dios quiere. Siempre estaría su enfoque de información en el cielo. Y Él haría en la tierra los planes del cielo. O sea, yo veo que mucha gente son movidos por lo que pasa en la tierra. Accionan y reaccionan de acuerdo a los problemas que se presentan. No reaccionan de acuerdo a lo que Dios dice. Y por eso, si nosotros trabajamos tan reactivamente, solamente reaccionando porque la situación es desesperante, nunca vamos a llegar realmente a gobernar conforme a la palabra. Nosotros tenemos que llenarnos de Dios, buscar su voluntad y trabajar proactivamente, porque Dios nos va a dar un plan antes que venga el problema. Dios nos va a dar un plan para hacer las cosas correctamente, para evitar las grandes dificultades. Porque Dios sabe lo que se viene. Él tiene la sabiduría, el conocimiento del futuro, es el único. Entonces, si nosotros estamos caminando con Él, Él nos va a dar los planes y después nos vamos a dar cuenta que Dios nos preparó para este tiempo y nos dio instrucciones precisas para poder manejarlos correctamente. O sea, yo creo que en el secreto de Dios tenemos que ir. La Biblia también nos dice en Jeremías capítulo 23, había un problema con los falsos profetas que hablaban al pueblo que vivía en pecado y le decía a los pecadores, todo te va a ir bien. Y Dios dice, equivocado. No le va a ir bien a aquel que sigue en el pecado. Le va a ir mal, le va a venir la calamidad, le va a venir la consecuencia al pecado. Y le dice a los profetas, si ustedes hubieran estado en mi secreto, o sea, si ustedes hubieran apartado un tiempo con Dios, Dios les hubiera hablado y ustedes hablarían mi palabra fielmente. Pero como que ustedes no se encerraron con Dios, ustedes están contando lo que hay, los deseos de su corazón y no la voluntad de Dios. O sea, si nosotros empezamos el día así como Jesús lo empezó, también caminaremos en el consejo de Dios y nuestra vida tendrá mucho más éxito. Efesios 5, 1 y 2 dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Imiten a Dios en todo lo que hagan. Y la manifestación de Dios es Jesús aquí en la tierra. Entonces, debemos leer cómo actuaba Jesús ante toda situación y actuar como Jesús actuaba. Él es nuestro ejemplo perfecto. Imiten a Dios. Dice, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo.
una vida llena de amor. Ese es el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. O sea, Jesús fue nuestro ejemplo de amar. Jesús fue nuestro ejemplo de darse a sí mismo por otros para salvación. O sea, así como empecé diciendo, Él se bajó del trono, de su comodidad, para venir a amarnos, servirnos y salvarnos. Él es nuestro ejemplo. Jesús nos amó sin que las personas lo merecieran. Él nos amó primero y nos rescató. Trató con amor a los demás sin importar cómo vivían. Y uno de los ejemplos que más me impacta es el Gadareno. Tenía miles de demonios. Toda la gente deseaba la muerte de este hombre porque le tenía miedo. Se esperaban encontrar su cadáver. Pero Jesús le vio al Gadareno y le amó. Le amó tanto que le liberó de los demonios. O sea, él vio totalmente otra cosa que la gente. Él vio la persona. Él echó fuera los demonios, los permitió entrar en una manada de cerdos. Se armó un escándalo financiero en la zona, la gente se enojó con Jesús porque los cerdos murieron. O sea, lo que Jesús realmente mostró ahí, cuánto vale una persona que para la sociedad no vale nada. Él amó a este hombre. Él también dio su vida por este hombre, para rescatarlo de la esclavitud satánica y darle una vida digna y abundante. Este hombre fue después y dio testimonio en 7 ciudades y muchos creyeron en Jesús por el testimonio de este hombre. O sea, Jesús cuando le vio al Gadareno ya vio un evangelista. La gente que veía con los ojos naturales veían una persona sucia, peor que un animal despreciado entre los sepulcros y les desearon la muerte. Cuando nosotros actuamos como Jesús, empezamos a ver a personas así con los ojos de Jesús. De repente empiezas a ver un vagabundo y la empiezas a ver con los ojos de Dios. Empiezas a ver que Dios le puede transformar, que le quiere transformar. Empiezas a ver un alcohólico totalmente destruido, su familia destruida. Y tú empiezas a ver una persona restaurada, su familia restaurada, sus hijos sanos. Toda la gloria es para Dios. O sea, necesitamos empezar a ver con los ojos de Jesús y a preguntarnos qué haría con Jesús en nuestro lugar y empezar a actuar. Los leprosos eran personas desechadas por la sociedad. No eran aceptadas, tenían que quedarse lejos y gritar, yo soy leproso. Pero Jesús se iba junto a ellos, los tocó y los sanó. Tuvo misericordia a ellos. La gente creía que era leproso a causa del pecado. Siempre el pecado la gente relacionaba con enfermedad. O sea, si alguien sufría de una enfermedad grave, entonces ellos creían que algo debería haber hecho mal. Tal es así que a uno de los hombres que estaba 40 años enfermos, la gente le preguntó, ¿quién ha pecado, él o sus padres? Él había nacido enfermo. Y Jesús dijo, no fueron él ni sus padres, es para que se muestre la gloria de Dios, y los sanó. Entonces, Jesús siempre se fue junto a ellos, tuvo misericordia, les perdonó. La mujer con el flujo de sangre vino a él y le tocó el borde de su manto y Jesús lo sanó porque tuvo misericordia. Cuando Jesús vio la multitud que le había seguido y no tenía que comer, dice, tuvo compasión de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y le dijo, háganle sentar a la gente y vamos a darle de comer. Y multiplicó los panes. Ese es el corazón de Jesús.
La Biblia dice, el que viene a mí no le echo fuera. Jesús nunca echó a nadie que vino a él. Siempre le ayudó, siempre le atendió, siempre escuchó su necesidad y no solo escuchó, sino transformó su vida para siempre. ¡Qué tremendo! Eso es muy poderoso. Él siempre se detuvo. Nunca miró de qué clase social era. Nunca. El ciego Bartimeo gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo reprendía, cállate. Pero él gritaba más fuerte. Pero Jesús se detuvo. Jesús se detuvo y lo sanó. El pobre hombre pudo ver y se gozó. Y había un cobrador de impuestos, Zaqueo, malvado, corrupto, ladrón. Él estaba ahí, se subió a un árbol porque quería ver a Jesús. Él estaba cansado en su corazón de pecar. Él estaba ahí en el árbol y probablemente la gente decía, ahí está el corrupto, ahí está el ladrón. Quizás algunos le insultaban cuando pasaba. Pero Jesús le vio. Jesús sabía que era corrupto. Jesús sabía que era ladrón. Pero Jesús vio su corazón arrepentido. Y él dijo, hoy quiero ir a cenar contigo. Y se fue Jesús y esa noche fue salvo. Jesús vio su corazón. Y yo creo que ahí tenemos que aprender. Él había recibido las instrucciones del Padre. Él estaba oyendo la voz del Espíritu. Y él sabía, yo no miro lo que está delante de los ojos, sino yo miro el corazón, dice la palabra. Entonces, el día que nosotros verdaderamente aprendemos a ser guiados por el Espíritu, Dios también nos va a mostrar el corazón de la gente para poder sanar, para poder salvar, para ayudarles a que lleguen a Jesús. Jesús nunca echó a nadie, siempre tuvo misericordia y compasión, pero también fue firme contra el pecado, la hipocresía y la religiosidad. Jesús fue firme, contundente y duro. Nunca toleró el pecado, pero siempre amó a los pecadores arrepentidos. Él amó y sanó a su enemigo. Esa es una de las historias impactantes. Cuando en Getsemaní vinieron para llevarle a la muerte. Y Pedro le corta la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Jesús le detiene a Pedro, agarra la oreja y le sana. ¿Quién fue esa persona? Un hombre llamado Malco, siervo del sumo sacerdote, que vino con el propósito de llevar a Jesús a la cruz. A este hombre Jesús lo sanó, sin que lo haya pedido. O sea, ahí se cumple lo que después dice en Romanos capítulo 12. Hagan bien a los que los persiguen, a los que les hagan mal. Bendíganlos, háganles bien. Así lo hizo Jesús. Eso es nuestro ejemplo. O sea, yo me pregunto, Jesús con su enemigo hizo un bien. Entonces, siguiendo el ejemplo de Jesús, tenemos que hacer buenas acciones a nuestros enemigos. Tenemos que hablar bien, hacer bien, pensar bien y desear bien también a nuestros enemigos. Esa es la voluntad de Dios. Eso es el ejemplo de Jesús. Eso, por supuesto, cualquiera me va a decir, eso es muy difícil. Por supuesto que es difícil, no es natural, no es de la carne, es algo que te viene cuando tú entregas completamente tu vida a Cristo. El que sigue sentado en su trono queriendo ser servido jamás lo va a hacer, porque eso requiere de humildad, amor, misericordia. Jesús se bajó de su trono, lo dejó todo, se despojó de su gloria, dice, para venir a servir y para salvarnos.
Y si tratar con amor, con paciencia y con misericordia, con amor y desearle lo mejor a nuestros enemigos, les acerca a Jesús y a la salvación, estamos cumpliendo plenamente el propósito de Dios. En Juan 13:13 Jesús dice, ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón porque soy Maestro y Señor. Pues si yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Jesús está hablando otra vez de las reglas del reino de los cielos, que es servir a los demás, amar a los demás, servir con amor, acciones de amor. Y nosotros, como hijos de Dios, estamos aquí en la tierra para ayudar a otras personas a que también puedan, por medio de Jesús, ser limpiados. Servir para que ellos también puedan alcanzar la limpieza que hay en Jesús. Como hijos de Dios tenemos un llamado a servir con amor, no servirnos de los demás. Si caminamos realmente en el ejemplo de Jesús, también tendremos la manifestación del poder de Jesús y de su Espíritu Santo. Vamos a caminar también en lo sobrenatural de Dios. O sea, para mí esta palabra es muy, muy importante. Y yo creo que en cada situación tenemos que hacernos esta pregunta a toda profundidad. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Hacete esa pregunta ante tu próximo encuentro con alguien. Cuando te levantes, hacete esa pregunta. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Cuando alguien te ofende, hacete esa pregunta. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Cuando tienes de sobra, hacete esa pregunta. ¿Qué haría Jesús con estos bienes de sobra que tengo? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Cuando alguien te ofende, hacete la pregunta. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Cuando tú ves a una persona despreciada por la sociedad, hacerte la pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Cuando alguien te toca la puerta y te pida ayuda, hacerte la pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Cuando tú veas algún necesitado o escuches a alguien necesitado, hacete la pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Cuando veas un enfermo desesperado, hacete la pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y cuando te hayas hecho todas esas preguntas, empieza a hacer lo mismo que el Espíritu te muestra, ¿qué haría Jesús? Y tu vida será diferente. Vamos a orar. Amado Dios, yo te doy gracias por tu bondad. Yo te doy gracias por tu palabra. Y yo te pido que todo aquel que desea hacer tu voluntad y caminar en tus pasos, todos los días reciba por el Espíritu Santo instrucciones de qué debe hacer, qué tú harías. Y yo te pido que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor para ti, con excelencia para ti y con la mejor entrega para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.